masculinos, genitales masculinos, ¿quién lo lleva? El grupo 6. Josué. Hola, Edgardo. Sí, sí, le toca a Edgardo. Ah, vaya, va pues Edgardo, cuando ustedes quieran. Pero no comienza el grupo 5. Oh, iniciemos nosotros. No, vaya pues empieza el genitales femeninos. ¿Quién es Diego? Sí, es mi grupo, doctor. Vaya, Y sí, primero íbamos nosotros. hola. Sí, primero era genitales femenino. Va, pues empecemos por ahí, pues. Hola, tengan todos buenas noches. Somos el grupo número 5 y les hablaremos acerca de los genitales femeninos. Las generalidades del sistema genital femenino es de que está compuesto por órganos sexuales internos y estructuras genitales externas. Los órganos reproductores femeninos internos están localizados en la pelvis, mientras que las estructuras genitales externas están situados en la parte anterior del periné y en conjunto reciben el nombre de vulva. Los órganos genitales internos son los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina. Están situados sobre todo en la cavidad pélvica y en el periné. Los órganos genitales externos incluyen el monte del pubis, los labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo y el orificio de la vagina, el himen y el orificio uretral externo. Las glándulas mamarias se incluyen en este capítulo porque debido a su desarrollo y su estado funcional están directamente relacionados con la actividad hormonal del sistema reproductor femenino. Del mismo modo, la placenta está incluida debido a su relación funcional y física con el útero en el embarazo. Los órganos genitales femeninos sufren cambios cíclicos regulares desde la pubertad hasta la menopausia. Los ovarios, las tubas uterinas y el útero de una mujer sexualmente madura sufren marcados cambios estructurales y funcionales relacionados con la actividad nerviosa y las modificaciones de la concentración de las hormonas durante cada ciclo menstrual y durante el embarazo. Estos mecanismos también regulan la embriogénesis del sistema genital femenino. El inicio del ciclo menstrual denominado menarca ocurre entre los 9 y los 14 años de edad, que es la edad promedio
de ay, lo siento. Bueno, entonces marca el final de la pubertad y el inicio de la vida reproductiva. Durante esta fase de la vida, el ciclo menstrual tiene una duración promedio de entre 28 a 30 días y finalmente cesa. Este cambio en la producción reproductiva que se conoce como menopausia o climaterio, comúnmente llamado cambio de vida. Los ovarios dejan de producir ovocitos y detienen su función endocrina de producción de hormonas que regulan la actividad reproductiva. Otros órganos como por ejemplo la vagina y las glándulas mamarias disminuyen en grandes grados variables sus funciones, en particular la actividad secretora. Bien, hablando acerca del ovario, las dos funciones principales del ovario son la producción de gametos y la síntesis de hormonas esteroides. Los ovarios poseen dos funciones interrelacionadas, que son la gametogénesis, que es la producción de gametos, y la esteroidogénesis, que es la producción de esteroides en la mujer. La producción de gametos se denomina ovogénesis y los gametos en desarrollo se conocen como ovocitos. Los gametos maduros se denominan óvulos. Los ovarios secretan dos grupos principales de hormonas esteroides, que son los estrógenos y los progestágenos. Los estrógenos son los que promueven el crecimiento y la maduración de los órganos sexuales internos y externos y producen las características sexuales femeninas que se desarrollan en la pubertad. En cambio, los progestágenos preparan los órganos sexuales internos, sobre todo el útero, para el embarazo al promover cambios secretores en el endometrio. Ambas hormonas desempeñan un papel importante en el ciclo menstrual porque preparan el útero para la implantación de un óvulo fecundado. Si la implantación no ocurre, el endometrio del útero se degenera y sobreviene la menstruación. Hablando sobre la estructura ovárica, en las nulíparas, que son las mujeres que no han tenido hijos, los ovarios son estructuras pares blanco rosadas con forma de almendra, que miden unos 3 centímetros de longitud, 1,5 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Cada ovario está fijado a la superficie posterior del ligamento ancho del útero a través de pliegues peritoneal. El mesovario, el polo superior tubárico del ovario, está unido a la pared de la pelvis mediante el ligamento inferior. Es mediante el ligamento suspensorio del ovario, que conduce los vasos y los nervios. El polo inferior está unido al útero mediante el ligamento ovárico. Este ligamento es un resto del ligamento genital caudal, que es la gubernaculum, el cordón fibroso embrionario que fija a la gónada en desarrollo el piso de la pelvis. Antes de la pubertad, la superficie del ovario es lisa, pero durante la vida reproductiva adquiere cada vez más cicatrices y se forma irregular debido a las ovulaciones repetidas. En la mujer posmenopáusica, los ovarios tienen aproximadamente un cuarto del tamaño observado durante el periodo reproductivo. Bien, el ovario está compuesto por una corteza y una médula. Un corte a través del ovario permite ver dos regiones bien definidas, que es la médula o región medular. Está ubicada en la porción central del ovario y contiene tejido conectivo laxo, una masa de vasos sanguíneos tortuosos bastante grandes, vasos linfáticos y nervios.
y la corteza o región cortical se encuentra en la porción periférica del ovario y rodea la médula. La corteza contiene los folículos ováricos incluidos en un tejido conjuntivo muy celular y en la estroma que rodea los folículos hay fibras de músculos lisos dispersas. El límite entre la médula y la corteza no está definido. El ovario está cubierto de un epitelio germinativo en lugar de un mesotelio. La superficie del ovario está cubierta por una capa individual de células cúbicas y en algunas partes células casi planas. Esta capa celular, conocida como epitelio germinativo, se continúa con el mesotelio que tapiza el mesoovario. El término epitelio germinativo proviene de antaño, cuando se creía en forma incorrecta que este era sitio de origen de las células germinativas durante el desarrollo embrionario. En la actualidad se sabe que las células germinativas primordiales, masculinas y femeninas, tienen un origen hexagonal y migran desde el saco vitelino embrionario hacia la corteza de la gónada embrionaria, donde se diferencia e inducen la diferenciación del ovario. Una capa de tejido conjuntivo denso, la túnica albuginea, se localiza entre el epitelio germinativo y la corteza subyacente. Los tumores que se originan a partir de la superficie epitelial del ovario constituyen más del 70% de los cánceres ováricos. El origen de los tumores del epitelio superficial podrían relacionarse con la rotura y reparación repetidas del epitelio germinativo que ocurre durante las ovulaciones. Los folículos ováricos proporcionan un microambiente para el ovocito en desarrollo. Los folículos ováricos de varios tamaños, cada uno con un solo ovocito, están distribuidos en la estroma de la corteza. El tamaño del folículo indica el estado de desarrollo del ovocito. Las etapas iniciales de la ovogénesis ocurren durante la vida fetal, cuando las divisiones mitóticas incrementan en forma masiva la cantidad de lo siento. Bueno, hablando más acerca del ovario, los ovocitos presentes en el nacimiento permanecen detenidos de su desarrollo. Durante la pubertad, pequeños grupos de folículos sufren un crecimiento y maduración cíclico. La primera ovulación generalmente no ocurre hasta después de pasado un año de la menarca o incluso más tiempo. Luego se establece un patrón cíclico de maduración folicular y ovulación que continúa en paralelo con el ciclo menstrual. Normalmente solo un ovocito alcanza la madurez total y es liberado desde el ovario durante cada ciclo menstrual. Es obvio que la maduración y liberación de más de un ovocito de la ovulación conduciría a múltiples cigotos durante la vida fértil. Una mujer produce solo alrededor de 400 óvulos maduros. La mayoría de los 600.000 a 800.000 ovocitos primarios que se estiman están presentes al momento del nacimiento, no completan la maduración y se pierden en forma gradual a través de la atresia, que consiste en la muerte espontánea y la absorción ulterior de los ovocitos inmaduros.
Este proceso comienza ya que en el 5º mes de la vida fetal y es mediado por la apoptosis de células que rodean el ovocito. La atresia reduce la cantidad de ovocitos primarios en un modo logarítmico a lo largo de la vida, desde unos 5 millones en el feto a menos del 20% de ese valor en el momento del parto. Los ovocitos que quedan en la menopausia se degeneran en unos cuantos años. Ese sería mi aporte. Sigue nuestra compañera Jade. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Yo voy a hablar acerca sobre el desarrollo folicular. Desde un punto de vista histológico puede identificarse 3 tipos básicos de folículos ováricos según su estado de desarrollo. El primero, un folículo primordiales. El segundo serían los folículos en crecimiento, que estos a su vez se subclasifican en un folículo primario y secundario, o antrales. Y el tercero va a ser folículos maduros o también llamados folículos de Graf. Dentro de esto, bueno, mencionar que algunos histólogos y clínicos identifican etapas adicionales en el espectro contiguo del desarrollo folicular. En el ovario de la mujer, en una edad fértil, los folículos se van a encontrar en todas las etapas del desarrollo, aunque van a predominar mayormente los folículos primordiales. Los folículos primordiales recién aparecen en el ovario durante el 3er mes de desarrollo fetal. El crecimiento inicial de los folículos primordiales es independientemente de la estimulación por gonadotrofinas, sí, perdón, en el ovario maduro. Los folículos primordiales se van a encontrar en el estroma, en la corteza, justo debajo de la túnica albúgina. Una capa simple de las células foliculares planas rodeadas del ovocito. La superficie externa de las células foliculares va a estar limitada por una lámina basal. En esta etapa, el ovocito y las células foliculares que lo rodean están estrechamente adosados entre sí. El ovocito alrededor de unas 30 micras de diámetros y posee un núcleo excéntrico, voluminoso, que va a contener cromatina dispersa con presión en un nucleolo grande o más de uno. A nivel estructural, aquí se va a encontrar el cuerpo de Balbani, que consiste en una acumulación focalizada de vesículas y membranas de Golgi, el retículo endoplásmico, centriolos numerosos y mitocondrias y lisosomas. El folículo primario, en la primera etapa en el desarrollo del crecimiento, a medida que el folículo primordial se desarrolla en un folículo en crecimiento, valga la redundancia, ocurren cambios en el ovocito, va a ser en las células foliculares y en la estroma contigua. Inicialmente el ovocito va a aumentar de tamaño y las células foliculares aplanadas, circundantes proliferan y se van a tornar cúbicas. A medida que el ovocito crece, secreta proteínas específicas que se ensamblan en una cubierta extracelular denominada zona pelúcida. Esta zona aparece entre el ovocito y las células foliculares continuas. En esta zona pelúcida va a estar compuesta por 3 clases de glucoproteínas que van a ser denominadas CP1, CP2 y CP3, que estas van a estar sulfatadas y son ácidas. Dentro de las 3, la que más va a ser importante va a ser la CP3, porque esta va a actuar como una receptora para la unión del espermatozoide y como una inductora de la reacción cromosómica. Se cree que la CP2 actúa como una proteína secundaria para la unión del espermatozoide y la CP1 aún no se ha caracterizado desde un punto de vista funcional. Dentro de las células foliculares van a sufrir estratificación para formar la capa granulosa del folículo primario. A través de una proliferación mitótica rápida, la capa simple de las células foliculares dará origen a un epitelio estratificado, la membrana granulosa o capa granulosa que va a rodear el ovocito. Las células foliculares ahora se identifican se va a identificar como una célula granulosa y acá va a haber
una lámina basal que mantiene su posición entre la capa más externa de las células foliculares, que estas se van a tornar cilíndricas, y el estroma de tejido conjuntivo. Durante el crecimiento folicular se van a desarrollar extensas uniones de la hendidura entre las células de la granulosa, a diferencia de las células de Sartoli en los testículos. Sin embargo, la capa basal de las células granulosas no poseen uniones herméticas y intricadas, lo cual indica la falta de una barrera hematocelular. Las células de tejido conjuntivo van a formar las capas de la teca del folículo primario. A medida las células granulosas proliferan, las células del estroma perifolicular forman una vaina de células de tejido conjuntivo conocida como teca folicular, justo por fuera de la lámina basal. La teca folicular, además, acá se van a diferenciar dos capas, una capa interna y una capa externa. Dentro de la capa interna va a estar muy vascularizada, desde células secretoras cúbicas, posee una gran cantidad de receptores de hormonas leutinizantes, posee la capa externa, esta va a haber células de tejido conjuntivo, va a contener sobre todo las células del músculo liso y haces de fibras de colágeno. Los límites entre las capas de la teca y la teca interna y externa y los estromas circundantes no están bien definidos. Sin embargo, la lámina basal entre la capa granulosa y la teca interna va a establecer un límite bien definido entre capas. Esta se va a separar el lecho capilar extenso de la teca interna de la capa granulosa, que es avascular durante un periodo de crecimiento folicular. El folículo líquido. El folículo primario inicialmente se hace más profundo en el estroma cortical a medida que incrementa su tamaño, sobre todo que proliferan de las células la granulosa. En los factores necesarios para el crecimiento folicular y el ocito son varios. De aquí participan las hormonas folículo estimulante, los factores de crecimiento y iones de calcio. Ahora, dentro de los folículos maduros o los de Graf, contienen el ovocito secundario maduro. O sea, el folículo maduro, también conocido como el folículo de Graf, va a presentar un diámetro de 10 milímetros o más. Debido a su gran tamaño, se extiende a través de todo el espesor de la corteza ovárica y sobresale en la superficie del ovario a medida que el folículo acerca a su tamaño máximo. La cantidad mitótica de la célula granulosa aquí va a disminuir. El estoma granuloso se va a tornar más fino a medida que el antro incrementa su tamaño. A medida que los espacios entre las células de la granulosa continúa agrandándose, el ovocito y las células del cúmulo se separan en forma gradual del resto de las células de granulosa en preparación para la ovulación. Durante un periodo maduro de la teca se van a tornar más prominentes. Las inclusiones lipídicas van a aparecer en el sistema de la teca interna y las células adquieren las características estructurales de las células productoras de esteroides. Y dentro de las hormonas leutinizantes, estimula las células de la teca interna para que éstas puedan secretar andrógenos debido a su falta de enzimas aromatasa, y las células de la teca interna no son capaces de producir estrógenos. En cambio, las células granulosas contienen aromatasa y por ende gránulos de andrógenos que van a ser transportados a sus retículos endoplasmáticos lisos para un procesamiento adicional. Doctor, ¿me daría permiso de compartir pantalla, por favor? Ahora continuaría en la parte de ovulación mi compañera Elena. Buenas noches. Permíteme que hacerlo aquí.
Ok, yo le voy a hablar sobre la ovulación. Pasa a la siguiente diapo, porfa, Javier. Como sabemos, la ovulación inicia bueno, esta es una parte del ciclo menstrual que inicia en los ovarios. Pasa a la siguiente diapositiva. Ok, pues la ovulación es una parte del ciclo menstrual que da inicio en el ovario, pues el ovario libera un óvulo maduro dentro del ovario. Hay cientos de miles de folículos, ahí están señalados los folículos y cada uno de los folículos es una bola hueca y todas con un óvulo maduro en el centro. En el ciclo menstrual o ciclo del sangrado menstrual comienza el primer día del sangrado y, como se sabe, dura entre 1 a 5 días. Durante los primeros 7 días del ciclo, pues algunos folículos comienzan a crecer y al mismo tiempo estos folículos están madurando, están segregando hormonas y son hormonas estrógenos y estos los envían al flujo sanguíneo para poder preparar las paredes del útero para el embarazo. Alrededor del día 7, todos los folículos, excepto uno, empiezan a degenerarse. Hay un folículo dominante y va creciendo y alimenta al óvulo en desarrollo dentro del mismo. Alrededor del día 12, el folículo segrega una gran cantidad de estrógeno en el flujo sanguíneo. Cuando este llega al hipotálamo y la glándula pituitaria del cerebro, libera un gran volumen de hormonas luteinizantes, que son las hormonas que ha estado mencionando la compañera. Alrededor del día 14, la hormona luteinizante hace que el folículo crezca rápido, justo un día antes de la ovulación. El óvulo se desprende del interior del folículo y el folículo protuberante libera químicos haciendo que las trompas de falopio se muevan y se acerca al folículo y lo rodeen. El folículo expulsa el óvulo en la cavidad abdominal, entonces las fibrinas las fibrinas de las trompas de falopio, pues estas recogen al óvulo y los cilios le ayudan los cilios microscópicos pues ayudan a que la superficie de la fibrina transporta el óvulo hacia la entrada y les ayudan a moverse hacia las trompas de falopio. Y las contracciones musculares son las que ayudan a que el óvulo se vaya hacia el útero. Después de la ovulación, el óvulo vive entre 12 y 24 horas. Por lo tanto, para que una mujer pueda quedar embarazada, pues el óvulo tiene que ser fecundado por un espermatozoide dentro de este periodo. Y si no es fecundado, el óvulo se disuelve afuera y pues este es eliminado, junto con las paredes del útero durante la menstruación. Pasa a la siguiente diapositiva. Lo que les explicaba, y si se fijan están los ovarios, entonces ahí cerca, Jade, ¿puedes señalar entre el medio del ovario y las trompas de falopio? Por favor. Espérame En que el puntero. no sirve también. Ok. Bueno, entre ellos ahí es donde las fibrinas y las como hojitas que se ven ahí, ajá, esas son las que ayudan a que el óvulo se pueda movilizar a través de las trompas de falopio. Y esas son las que la absorben cuando el óvulo es liberado. Y pasa a la siguiente diapo, por favor.
Ok, como Jade ya les mencionó lo del ovocito primario y ovocito secundario, pues ya no voy a profundizar en eso porque ella fue bastante específica y lo explicó bastante bien. Vamos a pasar al cuerpo lúteo. Después de la ovulación, el folículo colapsado se reorganiza en el cuerpo lúteo. En la ovulación, la pared folicular compuesta por las células de la granulosa y de la DTK remanentes adquiere pliegues profundos a medida que el folículo colapsa y se transforman en el cuerpo lúteo. Pasar la siguiente diapo para que puedan comprender ese texto. Bueno, lo que ven ahí en amarillo es el cuerpo lúteo. Y ese es el que es liberado, ese es el que queda después de que el ovocito es liberado hacia las trompas de falopio. Pasa a la siguiente diapo, por favor. Espérate que no me sirve lista, está cargando. Ok. Bueno, en el cuerpo lúteo son dos tipos de células luteínicas, perdón. Las células luteínicas de granulosa y están las de la teca. Bueno, las de granulosa sintetizan estrógenos, progesterona e inhibina, y estas están funcionando entre los 14 días después de la ovulación hasta que se vuelve, el cuerpo lúteo es eliminado hasta que vuelve a reaparecer la menstruación en el siguiente periodo. Lo que son células luteínicas de granulosa están en un 80% dentro del cuerpo lúteo, y las células luteínicas de la teca, que estas secretan andrógenos y progesterona, están en un 20%. Y pasar a la siguiente diapo, por favor. Ok. Ahora vimos ovulación y luego vamos a ver captación y fecundación. Bueno, eso es cuando los espermatozoides deben penetrar a la corona radiante y así poder acceder a la zona pelúcida. Durante la penetración del espermatozoide en la zona pelúcida, pues se logra una proteólisis limitada de la zona pelúcida por delante del espermatozoide hipermóvil que avanza. Pues esto va súper rápido, pero después de penetrar la zona pelúcida, el espermatozoide ingresa en el espacio perivitelino que entra en ella, y el ovolema de la membrana plasmática del ovocito, pues después comienza a acoplarse al ovolema, a la membrana plasmática del espermatozoide, se fusiona con el ovolema, y pues este proceso es denominado impregnación del ovocito. Paso a la siguiente diapositiva. Ok, aquí está, si se fijan, está el espermatozoide cuando ya la primera capa, luego, bueno, después de que se generaba la impregmentación, se genera una señal molecular para la reanudación y la finalización de la segunda división meiótica. Esta división transforma el ovocito secundario a un ovocito maduro,
y desencadena la expulsión del segundo cuerpo polar hacia el espacio perivitelino. El material genético masculino se ubica dentro del núcleo y la cabeza del espermatozoide incorporado se desenvuelve y se utiliza para formar el pronúcleo masculino. Y este contiene 23 pares de cromosomas paternos y claro, los 23 maternos, ¿no? Para las membranas nucleares de los núcleos femeninos y masculinos. Bueno, estos se disuelven y se alinean dentro del uso mitótico común. Y el cigoto resultante contiene por completo diploide de 46 cromosomas y más tarde sufre la primera división mitótica o la primera segmentación. Varios espermatozoides pueden penetrar la membrana pelúcida, pero solo uno completa el proceso de la fecundación. Si se fijan en la imagen, están 3 y pues solo uno cumple ese proceso. Y si la fecundación y la implantación ocurren, el cuerpo lúteo aumenta su tamaño para formar el cuerpo lúteo del embarazo y aquí es donde ya está embarazada la mujer. Y vimos todos los procesos y esa sería toda mi participación. Gracias. Bueno, yo continuaré hablando sobre la irrigación y la inervación. La irrigación sanguínea de los ovarios proviene de 2 fuentes diferentes. La primera fuente es la arteria ovárica y la segunda, la arteria uterina. La arteria ovárica, bueno, las arterias ováricas son ramificaciones de la arteria aorta abdominal. Esta pasa a los ovarios a través del ligamento suspensorio y proporciona la irrigación sanguínea principal de los ovarios y de las tubas uterinas. Estas arterias ováricas se anastomosan con la segunda fuente de inervación, que serían las ramas ováricas de las arterias uterinas. Estas se originan en las arterias ilíacas internas. En cuanto a la inervación, los ovarios están inervados por un plexo ovárico autónomo. Bueno, ya hablando en sí de los órganos, empezaríamos con las tubas uterinas. Las tubas uterinas son órganos pares. Son órganos pares con forma de tubo que se encuentran de manera bilateral al útero. Bilateral al útero que se extienden hasta los ovarios. Estos órganos tubulares son encargados de transportar al ovocito maduro para su respectiva fecundación e implantación. Cada trompa uterina mide aproximadamente de 10 a 12 centímetros y estas pueden dividirse en 4 segmentos. El primero sería el infundíbulo, que sería esta parte de aquí. Este se encuentra ubicado distal al útero y tiene fimbrinas, que son las que prácticamente lo unen al ovario. Luego encontraríamos la ampolla, que es la parte más larga y más ancha de la trompa. Esta parte es ideal para la fecundación. De hecho, la fecundación se puede dar en cualquiera de las 4 partes, pero la ideal y la más común es en la ampolla. Luego tendríamos la tercera parte, que sería el istmo,
que es un segmento medio y es un poco estrecho. Este nos desemboca a la porción uterina o intramural, que esta prácticamente nos llevaría o nos uniría a la cavidad del útero. Bueno, luego tendríamos las paredes de la trompa. Estas están compuestas por 3 capas. La primera, que es la serosa, que es la capa más externa, y esta está compuesta de mesotelio y de una delgada capa de tejido conjuntivo. Luego tendríamos la muscular, que es la mayor parte longitudinal de la trompa, y la última, que es la mucosa, que es el revestimiento interno de la trompa uterina o trompa de falopio o ¿cómo era? O tuba uterina. Bueno, ya pasando al útero, tenemos que el útero es un órgano hueco con forma de pera, está localizado en la pelvis, entre la vejiga y el recto. En una mujer nulípara, pesa entre 30 a 40 gramos y mide de 7.5 centímetros de largo a 5 centímetros de ancho. Y bueno, desde el punto anatómico, el útero se puede dividir en 2 partes. La primera sería el cuerpo, que es la parte superior, es la parte más grande. Y en este segmento del útero, en la parte de arriba, encontramos esta porción redondeada que se llama fondo uterino. Este fondo uterino desemboca a las trompas de falopio. Luego tendríamos como segunda parte el cuello, o también llamado cervix, que es la porción inferior del útero, que sería esta de acá. Esta tiene forma de barril y se encuentra separada del cuerpo del útero por un istmo, que aquí no se nota bien, pero estaría como por acá. Y ya por último tendríamos la pared uterina, que esta pared uterina tiene 3 capas. La primera, que sería el endometrio, que sería la parte interna, que es la mucosa del útero, que estaría como por acá. Luego tendríamos el miometrio, que sería la parte más gruesa. Esta es una capa muscular específicamente compuesta por músculo liso. Y ya por último tendríamos el perimetrio, que sería la capa más externa. Esta es una capa serosa, prácticamente es la cubierta visceral del útero, que esta consiste en mesotelio y en una capa delgada de tejido conjuntivo. Esa sería mi parte. Voy a continuar yo porque voy a reemplazar a mi compañero Anthony, porque qué mejor que exponga esto, pues una niña, ¿verdad? Para iniciar, vamos a hablar acerca de lo que es el ciclo menstrual y el periodo menstrual. Para que me entiendan un poquito mejor, vamos a dividir esas 2 cosas, que son cosas bastante distintas. En primera tenemos lo que es el ciclo menstrual. No sé si mi compañero puede pasar la diapo, porfa. El ciclo menstrual lo vamos a dividir en varias etapas. En sí, el ciclo menstrual es el proceso hormonal por el que pasa el cuerpo de una mujer que se prepara para un posible embarazo o sí, para poder recibir un bebé. Yo les mencionaba que vamos a dividir el ciclo menstrual en varias etapas o varias fases. Entre la primera fase tenemos la proliferativa. La fase proliferativa se da entre el ciclo 10 al ciclo 14, perdón, día 10 al día 14.
es aquí donde los ovarios almacenan lo que son los folículos. Y aquí es donde el dominante o el mayor va a salir y va a ser expulsado y este va a viajar hacia las trompas. Es ahí cuando el endometrio, perdón, comienza a engrosarse. Aquí las mujeres nos sentimos como que más energéticas y aquí se puede decir que como que en esta etapa nos sentimos como un poquito, perdón, más bonitas. De igual manera, aquí es donde el líbido se encuentra un poco alto y aquí no sé si pueden observar, les puse una imagen de una mano con un calzoncito porque se dice que el flujo vaginal que se expulsa durante esta etapa o esta fase es como un poco transparente y un tanto acuoso. De igual manera, seguimos con la siguiente fase, que esta es la fase de la ovulación, que se da del día 14 al día 16. Durante este periodo se dice que el folículo, perdón, que fue expulsado, que yo les mencionaba que era como el mayor o el dominante, que podríamos decir, yo les mencionaba que este era expulsado y este viajaba hacia las trompas. Pues hagamos de cuenta que este folículo está dentro de una bolsita. Y esta es la bolsita que desecha al folículo, o es, sí, la bolsita que desecha el folículo. Y aquí es donde va a viajar hacia las trompas. Y se le conoce a este periodo como periodo de ovulación o periodo de días fértiles, que es aquí donde la mujer tiene como que más oportunidades de quedar embarazada. De igual manera, uno como de los síntomas que presenta una mujer durante esta fase es que sienten como un piqueteo, por decirlo así, abdominal o un dolor en la parte abdominal. De igual manera, se podría decir que no todas, pero sí algunas mujeres presentan como un leve sangrado. Es casi como un flujo. Seguimos con, no sé si lo puedes cambiar, compañero. Gracias. Esa es la fase lútea. Permítanme. En la fase lútea, se deja de llamar al ovocito, se le deja de llamar, perdón, al folículo o ovocito, se le deja de llamar así y pasa a llamarse cuerpo lúteo. Aquí podemos observar que en la diapositiva les puse como una pequeña gráfica, que es con lo que les estaba explicando anteriormente, que primero tenemos la fase folicular y luego tenemos la ovulación. No sé si pueden observar en la parte de abajo de este esquemita, dice que el nivel de progesterona, perdón, es bastante bajo, mientras que podemos observar que en la fase lútea está ascendiendo bastante. En la fase lútea yo les mencionaba que pues deja de llamarse óvulo y pasa a llamarse cuerpo lúteo. Es aquí donde se comienzan a segregar no solo la hormona progesterona, sino que también los estrógenos. Esto para ayudar al endometrio, perdón, siempre a engrosarse. Les pongo un ejemplo para que me entiendan un poco mejor. El endometrio es una casita y donde los cuerpos lúteos o los folículos van a comenzar a adornar la casita. Es para poder recibir visitantes o poder recibir pues en este caso el bebé. Eso es para que me entiendan un poquito más. No sé si me puede pasar la diapo, compañero. Aquí yo les puse que, no sé cómo explicarles esto, pero no sé si más de alguna de nosotras hemos presentado como irregularidades en nuestro periodo. Y pues eso se debe a algunas tipos de normalidades, pero también existen unas anormalidades, como por ejemplo algunas patologías. En ese caso vamos a hablar de algunas acciones que nuestro cuerpo produce y que son normales. Una de ellas es durante los 3 periodos, perdón, del ciclo durante la pubertad. Durante este periodo se van a comenzar a presentar irregularidades dentro de lo que es el ciclo menstrual y el periodo menstrual. De igual manera, luego de la gestación, es decir, luego de presentar un embarazo, se van a comenzar, perdón, a presentar irregularidades en el ciclo y en el periodo menstrual. De igual manera, antes de la menopausia. No sé si le puede pasar, compañero.
Aquí vamos ya con la última fase o la última etapa, que es del día 27 al día 30, que aquí es donde vamos a hablar del periodo menstrual, que yo les mencionaba que son dos cosas bastante diferentes, que se dividen en periodos o ciclos, y el periodo menstrual, que es cuando el ovocito que no fue fecundado pues se expulsa, ¿verdad? Aquí podemos observar que yo les puse algunos términos como por ejemplo menorrea, menorragia y dismenorrea, que son producidos por algunas irregularidades que se presentan en el periodo menstrual. Estos términos dice que la menorrea es la ausencia de menstruación, y una patología que se le atribuye a esto son el hipertiroidismo, y el hipotiroidismo, ya que es un desbalance en la segregación de hormonas, así como también la menorragia, que este es el sangrado menstrual excesivo. Unas patologías que se le atribuyen a este cambio en el periodo menstrual son los fibromas uterinos y los pólipos. También estaba viendo que hay diferentes métodos anticonceptivos que provocan también lo que es un sangrado menstrual excesivo y una ausencia de menstruación. Un ejemplo de este es hablar del método anticonceptivo DIU, que también se le llama dispositivo intrauterino. De igual manera tenemos la dismenorrea, que es la menstruación excesiva dolorosa, que una patología que se le atribuye a son los fibromas uterinos, y de igual manera las infecciones. Compañero, ¿lo puede pasar? Por favor. Aquí les puse como un pequeño esquemita resumiendo todo lo que les he explicado, que tenemos del día 1 al 5, que es más o menos la duración del periodo menstrual, es decir, de la regla, y dice que las paredes del útero se desprenden y se inicia el periodo. Tenemos del día 6 al 10, que es los días infértiles, que es la fase folicular, que es donde se desarrolla el folículo, que es el saco que yo les mencionaba, que es la bolsita, donde crece y madura el óvulo. De igual manera tenemos el día 11 al 21, que son días fértiles, y aquí es donde yo les mencionaba que es la ovulación, y bueno, que ya se las han mencionado anteriormente, y dice que el óvulo el ovario libera un óvulo maduro para ser fecundado. De igual manera tenemos los días infértiles, que esa ya es la fase lútea que les mencionaba, que es cuando el lúteo se desvanece o cuando ya se desprende. Y aquí mi participación, muchas gracias y espero que me hayan comprendido bien. ¿Falta alguien más? Sí, creo que continúa Anthony, o no sé. No, yo pasé por él. Ah, por él, entonces no. Ah, pues continúo, yo tenía entendido que Anthony era el antes que mí. Bueno, voy a iniciar. A mí me corresponde hablarles de la placenta, la vagina y los genitales externos, pero comenzaré hablándoles de la placenta. La placenta está compuesta por una porción fetal formada por el corrión y una porción materna formada por la decidua basal. Las dos porciones participan en el intercambio fisiológico de las sustancias entre las circulaciones materna y fetal. El sistema circulatorio uroplacentario comienza a desarrollarse alrededor del día 9, con la aparición de los espacios vasculares denominados lagunas trofoblásticas dentro del sincitio trofoblasto. Los senos maternos que derivan de los capilares que hay en la porción materna de la placenta se anastomosan con las siguientes lagunas trofoblásticas. La proliferación del citotrofoblasto, el crecimiento del mesodermo coriónico y el desarrollo de los vasos sanguíneos dan origen, sucesivamente a las vellosidades coriónicas.
Y los cambios que sufre son los siguientes. Tenemos las vellosidades coriónicas primarias que se forman con la rápida proliferación del citotrofoblasto. Este envía cordones o aglomeraciones celulares hacia el interior de las lagunas trofoblásticas, llenas de sangre que hay en el sincitio trofoblasto. Las vellosidades primarias se desarrollan o aparecen entre los días 11 y 13 del desarrollo embrionario. Las vellosidades coriónicas secundarias, que estas están compuestas por un centro de mesénquima que está rodeado por una capa interna de citotrofoblasto y una capa externa de sincitio trofoblasto, aparecen alrededor del día 16, cuando las vellosidades coriónicas primarias son invadidas por tejido conjuntivo laxo del mesénquima coriónico. Luego tenemos las vellosidades coriónicas terciarias, que se forman hacia el final de la tercera semana, cuando en las vellosidades secundarias aparecen vasos sanguíneos que se han desarrollado en sus centros de tejido conjuntivo. Por lo tanto, alrededor del sincitio trofoblasto se forma una capa delgada de células citotrofoblásticas, denominadas cubiertas trofoblásticas. La cubierta trofoblástica solo está interrumpida en los sitios donde los vasos maternos se comunican con los espacios intervellosos. Las vellosidades coriónicas forman brotes trofoblásticos en forma continua durante todo el embarazo. Las vellosidades coriónicas pueden permanecer libres, vellosidades flotantes, en el espacio intervelloso o crecer al lado materno de la placenta placa basal para formar vellosidades de las células madres o vellosidades de anclaje. La capa del citotrofoblasto parece descontinuarse y en algunas regiones los núcleos y los sincitios trofoblastos se reúnen en cúmulos para formar nudos sinciciales dispersos en forma irregular. En la estroma del tejido conjuntivo de las vellosidades se reconocen varios tipos celulares, células mesenquimantosas, células reticulares, el fibroblasto, miofibroblasto y células musculares lisas y células presentadoras de antígenos placentarios fetales, macrófagos placentarios que históricamente se conocen como las células de Owes-Bauer. Al inicio del desarrollo, los vasos sanguíneos de las vellosidades establecen comunicación con los vasos del embrión. La sangre comienza a circular a través del sistema cardiovascular embrionario en las vellosidades alrededor de los 21 días. Los espacios intervellosos son el sitio de intercambio de sustancias nutritivas y productos e intermedios metabólicos y productos de desechos entre los sistemas circulatorios materno y fetal. Durante las primeras 8 semanas, las vellosidades cubren toda la superficie coriónica, pero conforme el crecimiento continúan las vellosidades de la desida capsular y comienzan a degenerarse y dejan la superficie relativamente avascular denominada corrión liso. Las vellosidades contiguas a la decidua basal aumentan en cantidad y tamaño con rapidez y se ramifican mucho. Esta región del corrión es el componente fetal de la placenta y se denomina corrión frondoso o corrión velloso de la capa de la placenta desde la cual se proyectan las vellosidades y recibe el nombre de placa coriónica. Durante el periodo de rápido crecimiento del corrión frondoso, alrededor del 4º o 5º mes de gestación, la parte fetal de la placenta se divide en acción de los tabiques placentarios deciduales en 15 a 25 estructuras denominadas cotiledones. Los tabiques placentarios conforman la cuña o forman los límites de los cotiledones, dado que se fusiona con la placa coriónica. La sangre materna puede circular con facilidad entre ellos. Y dado que la decidua basal forma una capa compacta, la placa basal, que son los componentes maternos de la placenta, la placa basal, la parte más externa de la placenta, entra en contacto con la pared uterina. Consiste en tejidos embrionarios cubierta de
cubierta trofoblástica que contiene una capa delgada de sincitio trofoblasto y citotrofoblasto y tejidos maternos de la dendrita basal. Esta parte del endometrio suministra sangre a los espacios intervellosos. La sangre fetal y la sangre materna están separadas por la barrera placentaria. La separación de la sangre fetal y materna, conocida como barrera placentaria, que es mantenida principalmente por las capas del tejido fetal. Y a partir del 4º mes, estas capas se tornan muy delgadas para facilitar el intercambio de productos a través de la barrera placentaria. En su estado más delgado, o sea, la barrera placentaria consiste en lo siguiente: el sincitio trofoblasto, capa citotrofoblástica, interna o delgada o descontinua, lámina basal del trofoblasto, tejido conjuntivo mesenquimatoso de las vellosidades, lámina basal del endotelio, endotelio de los capilares placentarios, fetales de las vellosidades terciarias. Esta barrera es muy parecida a la barrera hematogaseosa del pulmón, por lo cual tiene una analogía funcionalmente importante, como es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. En este caso, entre la sangre materna y la sangre fetal, también se parece a la barrera hematogaseosa porque es un tejido conjuntivo, posee un tejido particular de macrófagos, que en este caso son las células presentadoras de antígenos placentaria fetal, que son las células de Ausbauer. Y la sangre fetal ingresa a la placenta a través de un par de arterias umbilicales. Al entrar a la placenta, estas arterias se ramifican en varios vasos de disposición radial que a su vez emiten muchas ramas en la placa coriónica. Las ramas de estos vasos se introducen en las vellosidades y el intercambio de gases y productos metabólicos que ocurren a través de las capas delgadas que separan los dos torrentes sanguíneos a este nivel. La sangre retorna a través de un sistema de venas que son paralelas a las arterias, excepto que convergen en una sola vena umbilical. La sangre materna llega a la placenta a través de 80 a 100 arterias endometriales en espiral que perforan la placa basal. La sangre de estas arterias en espiral fluye hacia la base de los espacios intervellosos que contienen alrededor de 150 ml de sangre materna que se recambia de 3 a 4 veces por minuto. La presión sanguínea dentro de las arterias en espiral es mucho más alta que la de los espacios intervellosos. Al ser inyectada en cada latido, la sangre llega con profundidad a estos espacios. Al disminuir la presión, la sangre refluye sobre la superficie de las vellosidades y finalmente en las venas endometriales, que también están en la base de los espacios del intercambio de gases y productos metabólicos. Ocurren mientras la sangre fluye sobre los espacios, sobre las vellosidades normalmente. El agua, el dióxido de carbono y los productos de desechos metabólicos y las hormonas son transferidas desde la sangre fetal a la sangre materna. Acá yo tenía un esquema, un dibujo que representa, no sé si lo van a lograr ver, pero representa lo que es un corte sagital del útero. Acá normalmente podemos ver un embrión en desarrollo y como normalmente, como comúnmente se coloca que es la placenta. Y aquí está el corte sagital de una placenta humana madura. Entonces lo que yo les quiero recalcar acá en este dibujo es que la placenta tiene dos caras. Entonces, como tiene dos caras, una materna y una fetal, tenemos lo que es una circulación fetal y una circulación materna. En la circulación materna tenemos lo que son los cotiledones, que son evaginaciones de los tabiques placentarios. Entonces, la sangre ingresaría a la
placenta por la circulación materna a través de varias arterias en espiral. Varias arterias en espiral del endometrio. Ingresa y traspasa la placa basal y llega hasta los espacios intravellosos. Y acá forma una red de capilares extensa para luego, o sea, salir por varias venas endometriales. Y la circulación fetal ingresa a través de 2 arterias umbilicales, que estas se trasladan y forman ramificaciones en la placa coriónica para luego dirigirse al tronco velloso principal. Y ahí las venas de las vellosidades principales siguen paralelas a las arterias y transportan la sangre de retorno a través del sistema venoso fetal. La placenta también funciona como un órgano endocrino, y que produce las hormonas de esteroides y peptídicas, así como las prostaglandinas, que desempeñan un papel importante en el inicio del parto. Las hormonas esteroides, progesteronas y estrógenos son esenciales para mantener el embarazo. A medida que la gestación progresa, la placenta reemplaza al cuerpo lúteo en su papel de secretor principal de estos esteroides hacia el final de la 8ª semana. Y la placenta produce progesterona suficiente para mantener el embarazo. Si el cuerpo lúteo se extirpa quirúrgicamente en una cirugía o deja de funcionar, la producción de estos estrógenos placentarios, la corteza suprarrenal fetal desempeña un papel crucial porque puede proveer los recursos necesarios para la síntesis de estas hormonas. Entonces tenemos como la primera hormona, que es la gonadotrofina coriónica humana, que es necesaria para la implantación y el mantenimiento del embarazo. Y su síntesis comienza alrededor del día 6, aún antes que se forme el sincitio trofoblasto. Y esta hormona inhibe una gran homología de secuencias de alrededor del 85% con la LH, que es necesaria para la ovulación y el mantenimiento del cuerpo lúteo durante el ciclo menstrual. Luego tenemos la siguiente hormona, que es la somatomamotrofina coriónica humana, o también conocida como lactógeno placentario. Esta es muy relacionada con la hormona del crecimiento humano, que sintetiza en el sincitio trofoblasto y promueve el crecimiento general y regula el metabolismo de la glucosa y estimula la proliferación de los conductos mamarios en la mama materna. Luego tenemos el factor de decimilinsulina, que son productos por el sincitio trofoblasto y estimulan su proliferación y su diferenciación. Luego tenemos el factor del crecimiento endotelial. En la placenta joven tiene una acción doble, dependiente de la edad. En la placenta de 4 a 5 semanas, este factor es el sintetizado por el citotrofoblasto y estimula la proliferación del trofoblasto. En la placenta de 6 a 12 semanas, la síntesis de esta se traslada del sincitio trofoblasto, entonces estimula y mantiene la función del trofoblasto diferenciado. Luego tenemos la relaxina, que es sintetizada por células deciduales y participa en el ablandamiento del cuello del útero y los ligamentos pélvicos en la preparación para el parto. Y luego tenemos la lectina, que es sintetizada por el sincitio trofoblasto, en particular durante el último mes de gestación. Al aparecer la lectina, regula el almacenamiento de sustancias nutritivas según la necesidad
fetales de alimento. También participa en el transporte de sustancias nutritivas a través de la barrera placentaria de la madre al feto y entre otros factores del crecimiento que estimulan la proliferación del sincito trofoblasto, factor del crecimiento fibroblástico, el factor estimulante de colonias y factor de crecimiento derivado de plaquetas de interleucina. Luego tenemos la vagina. La vagina es una vaina fibromuscular que se extiende desde el cuello del útero hasta el vestíbulo vaginal, la cual corresponde a la región situada entre los labios menores. En una mujer virgen, el orificio de entrada a la vagina está recubierto por el himen, que es un repliegue de membrana mucosa que se proyecta dentro de la luz vaginal. El himen o sus restos derivan de la membrana endodérmica que se separa de la vagina en desarrollo de la cavidad del seno urogenital definitivo del embrión. La pared vaginal está compuesta por los siguientes estratos: una capa mucosa interna que posee pliegues y rugosidades transversales abundantes y está revestida por un epitelio estratificado plano. Y posee una capa muscular intermedia que está organizada en dos extractos. De estos dos está el músculo liso entremezclado, uno circular interno y otro longitudinal externo, que a veces no son fáciles de distinguir. Una capa adventicia externa que está organizada en un extracto interno de tejido conjuntivo denso contiguo a la capa muscular y un extracto externo de tejido conjuntivo laxo que se confunde con la adventicia de las estructuras vecinas, y el extracto interno contiene muchas fibras elásticas que contribuyen a la elasticidad y a la resistencia de la pared vaginal. El extracto externo contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos, así como nervios. La luz de la vagina está revestida por un epitelio plano estratificado. La lámina propia exhibe dos regiones bien diferenciadas. La región externa, junto debajo del epitelio, está compuesta por un tejido conjuntivo laxo muy celular. La región más profunda contigua a la capa muscular es más densa y podría considerarse una submucosa. Luego tenemos los genitales externos, femeninos. En las partes siguientes, forman un conjunto que se conoce como vulva y posee un revestimiento de epitelio estratificado plano. Tenemos el monte del pubis, que es una prominencia redondeada sobre la sínfisis del pubis formada por el tejido adiposo subcutáneo. Luego tenemos los labios mayores, que son dos pliegues cutáneos longitudinales grandes, homólogos de la piel del escroto, que se extienden desde el monte del pubis y forman los límites laterales de la hendidura urogenital y contiene una capa delgada de músculo liso que separa el dartos escrotal y una gran cantidad de tejido adiposo subcutáneo. La superficie externa, así como la del monte del pubis, está cubierta de vello pubiano. La superficie interna es lisa y carece de vello. En ambas superficies hay glándulas sebáceas y sudoríparas. Luego tenemos los labios menores, que son pliegues cutáneos pares, sin vello, que limitan el vestíbulo vaginal y son homólogos de la piel del pene. En las células profundas del epitelio hay una gran cantidad del pigmento de melanina. El centro de tejido conjuntivo dentro de cada pliegue carece de tejido adiposo, pero contiene muchos vasos sanguíneos y fibras delgadas. En el estroma hay glándulas sebáceas grandes. Luego tenemos el clítoris. El clítoris es una estructura eréctil homóloga. Su cuerpo está compuesto por pequeñas formaciones de eréctiles
de los cuerpos cavernosos. El glande del clítoris es un diminuto tubérculo redondeado de tejido eréctil. La piel que cubre el glande es muy delgada y forma el prepucio del clítoris y contiene terminaciones nerviosas sensitivas abundantes. Luego tenemos el vestíbulo, que está revestido por un epitelio estratificado plano. Sobre todo las cercanías del clítoris y alrededor del orificio externo de la uretra hay una gran cantidad de glándulas mucosas y pequeñas glándulas vestibulares menores, también llamadas glándulas de Skene, y las glándulas vestibulares mayores, también llamadas glándulas de Bartolini, son pares y homólogas a las glándulas bulborrectales masculinas. Estas glándulas tuboalveolares tienen alrededor de 1 centímetro de diámetro y están ubicadas en la pared lateral del vestíbulo por detrás del bulbo vestibular. Las glándulas vestibulares mayores secretan moco lubricante. Los conductos de estas glándulas se desembocan en el vestíbulo cerca del orificio vaginal. Luego tenemos ciertos corpúsculos, uno de ellos el corpúsculo de Meissner, que son abundantes en particular en la piel del monte del pubis y de los labios mayores. Luego tenemos los corpúsculos de Pacini, que están distribuidos en la capa más profunda del tejido conjuntivo y se encuentran en los labios mayores y en asociación al tejido eréctil. Y los impulsos sensitivos provenientes de las terminaciones nerviosas desempeñan un papel importante en la respuesta fisiológica durante la excitación sexual. Y luego tenemos las terminaciones nerviosas libres, que son muy abundantes y están distribuidas en forma equitativa por toda la piel de los genitales externos. Yo les traía acá a presentar unas diapos, creo que se puede compartir, ¿verdad? Ya la voy a compartir, voy a abrir la presentación. Y no sé si logran ver mi pantalla. Bueno, le voy a ver si se ve. Okay. Bueno, voy a ver si se puede activar el puntero para explicarle. Permítanme un momento, que por los controles casi no veo la presentación. Vaya, acá son unas microfotografías, este es de la placenta, acá donde podemos ver el amnios, y acá podemos ver lo que es la placa basal, y acá tenemos lo que vendría siendo los vasos sanguíneos en la placa coriónica, y acá en esta tenemos vasos sanguíneos, pero en una vellosidad coriónica. Luego tenemos por acá la placa coriónica y acá tenemos, dice que acá tenemos vellosidades coriónicas, acá. Y acá tenemos células deciduales, acá. Luego, este es otra microfotografía de la vagina, donde tenemos células citotrofoblásticas, que serían estas que se ven acá. Luego tenemos vellosidades coriónicas, que están acá. Luego los espacios intervellosos, que los vendríamos viendo por acá, los espacios intervellosos. Luego el centro mesenquimatoso, que sería este que se encuentra acá. Y luego tenemos el nudo sinciticial, que sería acá, el nudo sinciticial. Luego tenemos macrófagos placentarios, que serían estos que están acá. Y tenemos la vena umbilical, que se observa, pero permítame que no la encuentro. ¿Dónde está la vena umbilical? Aquí está, no lo veía. Y luego tenemos el sincitio trofoblasto, que es representado por acá. Y luego tenemos otra microfotografía, pero esta ya es de la vagina,
que tenemos una capa basal del epitelio vaginal, que en este caso está acá. Vasos sanguíneos que se representan acá. Y luego el epitelio que está representado, no sé si está arriba porque por los controles no veo el tamaño. Y los linfocitos acá y acá. Y los vasos linfáticos que se encuentran acá. Y luego tenemos el músculo liso, que este músculo liso está en un corte transversal y este músculo liso en un corte longitudinal. Bueno, y esto sería todo por parte del equipo número 5. Ok. Vamos a ver. Daneri. Bonifacio. Presente, doctora. Ok. Milagro. Ya la vi. Jocelyn, ahí está. Joana también. Elena María, muy bien. Jade, bien. Anthony, Daniel. Presente. Ok, Anthony. Diego. Sí, ahí está Diego. Dalila, Andrea, Michelle y Panameño. Presente. Ok. Vamos a ver. Como hablaron bastante sobre el ciclo ovárico y sobre el ciclo menstrual o el ciclo uterino, ¿en qué momento se desarrollan los óvulos? ¿Cuándo inicia el desarrollo de los óvulos o la formación de los óvulos? Que no es hacia el final de la pubertad que mencionaron. No. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no han dado todavía reproductores masculinos, pero ¿cuál es la diferencia que existe entre las células germinales del hombre y la mujer? En la mujer se va a desarrollar Ajá. intrauterinamente. Intrauterino. Entre las mujeres es de la semana 10 a la 13 semanas del desarrollo fetal se van a desarrollar. Se desarrollan los óvulos. Sí. Óvulos. ¿Y hasta qué momento dejan de formarse óvulos? Que no es hasta la menopausia. No. No. Ajá, Jade. ¿Hasta qué momento se dejan de formar óvulos? O mejor de las preguntas fácil, va. ¿Después del nacimiento se siguen formando óvulos? No, porque si no me recuerdo, usted lo dijo en sus videos que nosotros ya nacemos con la cantidad de óvulos necesarios para nuestra vida. Muy bien. Si a ustedes les quedan esas cosas, ya hicimos bastante, ya me alegré. La mujer nace con la carga de óvulos que va a tener en toda su vida. Y ya no forma más óvulos. Diferente los hombres. Los hombres seguimos produciendo espermatozoides aún ya estando viejos. Muy bien, Jade, muy bien. Ahora, ¿cómo se llama? Los óvulos quedan en un stand-by. O sea, se forman antes del nacimiento, pero ellos se quedan en una pausa. ¿Cómo se le llama ese periodo? ¿Cómo se le llama esa pausa? Los óvulos llegan hasta un desarrollo que son ovocitos primarios o primordiales. ¿Cómo se le llama a ese periodo en el que quedan ellos en pausa y que se reactiva cuando ya llega a la adolescencia? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Quién estimula
¿Quién estimula la menarquia? ¿Qué es la menarquia? La primera menstruación que se La, da, primer- ¿verdad? la primera menstruación, muy bien. Ajá, entonces, ¿quién estimula la menarquia? ¿Ah? ¿El estradiol? No, ¿Hormona luteinizante? No me acuerdo. perdón, ¿quién? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Hormona qué? Luteinizante. No, la otra. ¿El estradiol? No, la otra. La luteinizante no. ¿Cuál es la otra hormona? Hay dos hormonas que están involucradas. Tanto en ¿Los estrógenos? no, La folículo, ¿Testosterona? Progesterona, algo así. perdón. la folículo estimulante. La folículo estimulante. ¿Quién dijo eso? Yo, ¿Quién lo dijo? Dalila. Ah, Dalila. Muy bien, Dalila. La folículo estimulante. La progesterona. De dónde viene la hormona folículo estimulante? ¿De la hipófisis? La hipófisis, muy bien. Antes de la adolescencia se produce hormona folículo estimulante. No. No, no se produce hormona folículo estimulante. Esa señal es la que realmente dicta que la mujer pues se ha convertido ya en, o sea, que la niña pasó de ser niña a ser mujer, porque la folícula estimulante comienza a madurar los óvulos. Milagro, muy bien. Muy bien. ¿Y quién es la que estimula la ovulación? ¿Qué hormona? No, hormona La hormona luteinizante. A ver, panameño, ¿cómo se dice? ¿Cómo? ¿Ah? Hormona Leutilizante. Va bien, Dani. No, decímela bien. Luteinizante. Hormona luteinizante. Esa es la que realmente estimula la ovulación. ¿Cómo se le llama al dolor menstrual? ¿Cómo se le llama a la regla con dolor? Pues? Es la dismenorrea. ¿Cómo es? Dismenorrea. Ah, dismenorrea, muy bien. ¿Quién produce la dismenorrea? ¿Qué es lo que produce la dismenorrea? ¿Por qué a la mujer le duele la menstruación? No todas. Hay mujeres que pasan sin pena ni gloria y hay otras que agarran cama. Entonces, y es algo normal, pero ¿qué es lo que realmente produce la dismenorrea? Eso sí me interesa que lo sepan. Sería por las contracciones uterinas. No. Que No. no es que hay excesiva prostaglandina en el útero. Puch. La prostaglandina en la mujer, ¿cómo podría tener prostaglandina una mujer? Solo hay dos situaciones por que una mujer podría tener prostaglandina en el útero. ¿Ah? O porque ya tiene la placenta formada o porque acaba de tener relaciones sexuales. Son las únicas dos formas de que tenga prostaglandina en el útero, así que eso no es. ¿Qué es lo que realmente hace que a la mujer le duela la menstruación? ¿Qué fue lo que me explicaron cuando se rompe el folículo y libera el óvulo? ¿Quién fue que explicó eso? Cuando se rompe el folículo y libera el óvulo. ¿Ah?
Doctor, es que yo mencioné acerca de eso de la dismenorrea, Ajá. pero mencioné también Ujú. que se debía como a otras cosas externas, como por ejemplo infecciones y también fibromas. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo digo dismenorrea. La dismenorrea como sí es un síntoma, es una situación normal en la mujer. Ya una dismenorrea con lo que usted me está diciendo, ahí es una patología. Ah, yo creo que también dije eso, que era un óvulo que no había sido fecundado. No sé si es eso. No. Un óvulo que no ha sido fecundado es la menstruación. Ujú. Ese es un óvulo. Pero ¿qué es lo que produce? La dismenorrea se produce porque el folículo cuando se rompe libera un líquido que se llama líquido folicular. El líquido folicular que sale junto a la sangre que se libera porque se rompió la superficie del ovario produce una irritación en el vientre o en la zona del vientre, pues. ¿Verdad? Entonces, por eso es que duele. Y hay mujeres, por lo que dijo Dalila al final, hay mujeres con más terminaciones, Pacini, Ruffini, que esas le producen más sensibilidad y por eso algunas mujeres pues hasta les cambia el estado de ánimo. Es más, hoy en día hay una patología, no, es un síndrome que se llama síndrome premenstrual. O sea, son mujeres que les cambia el estado de ánimo, tienen problemas hasta en su cutis, en su piel, y hay dolores por todos lados, dolores de cabeza, y o andan muy encachimbadas o andan muy tristes. Pues. Entonces, es un síndrome, pues entonces, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con esa ruptura. Vamos a ver, vamos a ver qué otra cosa. ¿Cuáles son las etapas por las que pasa un folículo después de haber liberado el óvulo? Después de ser folículo maduro y libera el óvulo, ¿se convierte en qué? ¿Cómo se? Primario. ¿Ah? Folículo primario. No. ¿Cómo se? Va, el primero es el folículo maduro. ¿Cómo se llama el folículo maduro? ¿Cuál es el nombre del folículo maduro? ¿Folículo de? Hola. De Graf, ¿no? Folículo de Graf, muy bien. Ajá, ¿y el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente nombre que toma el folículo de Graf? No es el primordial. Preovulatorio. No, ¿cómo dijo Jade? ¿Cómo dijo Ay, Jade? perdón. Me ¿Ah? equivoqué. No, Ajá, después de folículo de Graf. ¿Cuerpo? Que no, ay, ¿Cuerpo qué? ¿Cuerpo lúteo? Cuerpo lúteo. ¿Y luego de hacer cuerpo lúteo? ¿Mm? Cuerpo albicans. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cómo se llama la estructura que atrapa los óvulos cuando han sido liberados? Para que pueda entrar a la tuba uterina. ¿Cómo se llaman esas estructuras? La fibrina. Perdón, Elena, ¿cómo dijo? Fibrina. Fibrina. Fibrina es una proteína. Sí. Fibrina es una proteína. Me confundí con la palabra. Diga- Fimbrinas son. Ajá. Te la voy a valer. Se llaman fimbrias. Se llaman fimbrias. Fimbrias. Vamos a ver. Se llaman fimbrias. Vaya, como hablaron, bueno, ya hablaron del cuerpo lúteo, del embarazo y cuerpo lúteo de la menstruación. ¿Quién es que mantiene el embarazo en los primeros días? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce para mantener el embarazo, Dalila?
produce hormonas. Sí, yo sé, pero yo quiero saber cómo se llaman esas hormonas. No es la gonadotropina coriónica humana. No, no. Es estrógenos Estrógeno, sí. y progesterona. Y progesterona, no, sí está bien, progesterona. ¿A quién le va a dar el punto, Dalila? Y no tiene. Daneri, Odalis, Joana, Anthony, Diego. A Daneri. Daneri. Ajá, ¿hasta qué momento deja de producir hormonas el cuerpo lúteo? ¿En qué día? En el día 14. No. No es en el Ajá. 19. No, tampoco. Ahora, es en el día 26. Inmediatamente deja de producir hormonas el cuerpo lúteo y se convierte en cuerpo albicans. ¿Quién toma el control de la producción hormonal para mantener el embarazo? No sería la placenta. La placenta. La placenta. ¿A quién le va a dar el punto? ¿Quién no tiene? Jocelyn, Joana, Anthony y Diego. A Diego. Ajá. ¿Quién es que produce la gonadotropina coriónica? No, ya está fácil. Mejor les pregunto, ¿en qué momento se comienza a producir gonadotropina coriónica? ¿Qué suceso es el que desencadena la producción de gonadotropina coriónica? ¿La produce la placenta? Sí, pero específicamente la produce el trofoblasto, parte del ectodermo. Pero ¿en qué momento comienza a producirse gonadotropina coriónica? Bueno, en lo que yo leí sería alrededor del día 6. Ajá, entonces, ¿qué pasa en ese día 6? Más o menos. Que no es la fecundación. No. Sí, Después de la fecundación. Es antes que se sí, forme. sí, estamos bien. La fecundación es la penetración del espermatozoide en el óvulo. Muy bien, eso ya está fecundado. No es Entonces, ajá, no es antes que se forme el sincitio trofoblasto. sí. Entonces, ¿cuándo se comienza a formar el sincitio trofoblasto? ¿De qué está conformada la placenta? Es que ustedes lo han dicho, no estoy sacándoles nada de otro lado, es lo que ustedes me han dicho. Si el sincitio trofoblasto se desarrolla para conformar la placenta, muy bien. ¿Cuántas porciones tenía la placenta, Dalil? ¿Cuáles eran los componentes de la placenta? O sea, las porciones son dos, la materna y la fetal. No, esas son las caras. Esas son las caras fetales, esas son las caras de la... Pero usted me habló de que hay dos componentes que conforman la placenta. ¿Cuáles eran? ¿Cuál era la parte fetal y cuál era la parte materna que aportaban para desarrollar la placenta? Circulación fetal. No. La placa basal de la placa coriónica. La placa coriónica es de quién? Es de la fetal. Es la fetal. ¿Y la basal? Es de la materna. Es de la materna. Entonces, para que se desarrolle gonadotropina coriónica, ¿qué es lo que debe pasar? ¿Cómo se llama el proceso cuando el óvulo entra al endometrio? No les puedo creer, porque eso es de anatomía 1. Embriología, temas míos. ¿Cómo se le llama el proceso cuando el óvulo penetra al endometrio? Implantación. Implantación. ¿Perdón? Implantación. Implantación. ¿Cómo es, Joana?
Implantación. En la implantación, en ese momento comienza a desarrollarse gonadotropina coriónica. Es en la primera semana. Por eso la prueba de embarazo que hacemos aquí en el país, que se hace en orina y se hace en sangre, es en base a la detección de la gonadotropina coriónica. Esa prueba es positiva desde la primera semana. O sea, casi pues inmediato, ¿verdad? Después de la relación sexual, a las que 5 o 6 días después podemos saber si la mujer ya está embarazada, porque la detección es de gonadotropina coriónica. Cuando me hablaron de la tuba uterina, ¿cuáles son los componentes de la pared de la tuba uterina? ¿Mm? De la pared, las capas, Ajá, las ¿cuáles tres son? capas, ¿Cuáles son? la serosa, la muscular y la mucosa. ¿Cuál es la más variable, Joana? Para que le regale el punto a uno de sus compañeros. ¿Cuál es la más variable? Es la más variable y es la más abundante o más voluminosa. ¿Cuál es? La más voluminosa, Ajá. la muscular La voluminosa. muscular. La muscular es cabal, la más. ¿A quién le da el punto? Le falta a Jocelyn y a Anthony. A Jocelyn. A Jocelyn. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia que hay entre los labios mayores y los menores según sus componentes? Los componentes del No es tejido. en los mayores hay Ajá. vello En los labial. mayores hay, entonces, como estamos hablando de microanatomía, no vamos a decir vellos, vamos a decir folículos pilosos, ¿verdad? Vamos a hablar de folículos pilosos. Vale. Entonces, no, en los menores no hay folículos pilosos. ¿Qué más, Dalila? Eh, ¿Qué es lo abundante en los labios mayores? ¿Por qué existe un monte de Venus en la mujer? ¿Por qué esa? Ajá. No sé si está mal, no sé, pero creo que es tejido adiposo. Es tejido adiposo, es grasa, correcto. Es grasa lo que hay. Ahora, en los labios menores, ¿qué es lo que hay? no es lo de las glándulas, las que son como sudorípedas y secretoras, no. Ajá, sí. Ajá, ¿qué más? Un pigmento. Sí, Ah, pigmento, sí, correcto. Aquí, Pigmento melanina. melanina, pero ¿qué más es lo que hay? ¿Cuál es la característica de los labios menores? Por eso tienen pigmento, por eso se ven, por eso son ¿cómo se llama? Tienen tejido eréctil también. ¿Qué es lo que les abunda a ellos? Vaso sanguíneo, doctor. Vasos sanguíneos. Correcto, vasos sanguíneos. Eso es lo que tiene bastantes vasos sanguíneos. Para Anthony, ¿verdad? ¿O no se lo van a dar? ¿Cómo no? Sí, para Mire, vaya chicos. Mire, tengo un problema. Tengo que salir, tengo que ir al hospital. Hace poco me llamaron. Ya no puedo ver el siguiente tema. Le pido disculpas a ¿quién es? Edgardo. Edgardo, ¿podemos vernos entre semanas, Edgardo? Sí. Vale. Nos ponemos de acuerdo contigo para ver Me suena. qué día nos ponemos para poder ver el tema de ustedes. Lo siento, no, es un paciente que tengo que ver. está bien. Entonces nos quedamos hasta aquí. Mañana nos vemos para ver la clase, el corto de lo que vimos por último ya.
el lunes pasado y bueno, la última semana prácticamente de clases, ¿verdad? Así es que nos vemos mañana, ¿ok? Bueno, Doctor, buenas Ok, noches. buenas noches. Hola, hola. Una pregunta, ¿el caballito Dígame. para cuándo quedó? ¿El qué? El examen, caballito, el de examen práctico. práctico. Ey, El no, examen digan, práctico. no digan eso, hombre, del caballito, no, hombre. Es que se lo malinterpreta. Díganle examen práctico de anatomía, hombre, no le cambien las cosas. O por lo menos delante de mí no digan eso, hombre. Caballito, ¿qué es eso, el caballito? hombre, acá he perdido a mi tía. Sí, pues imagínense, se da malinterpretación eso. No para el jueves. Para el jueves, lo que les dijimos la vez pasada en clase, el jueves, esta semana tienen que aprovechar. Bueno, Doc. Ok. Está bien. Bueno, cuídense. Buenas Buenas noches, noches. Buenas noches. Adiós. 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 Feliz noche. Buenas noches.